La Ciudad de México ha aprobado una modalidad de corridas de toros sin violencia, buscando mantener la tradición taurina sin causar sufrimiento a los animales. En este nuevo formato, los toreros ya no podrán utilizar espadas ni banderillas que hieran al toro. En su lugar, se implementarán dispositivos de sujeción con ventosas que simulan las banderillas tradicionales, pero sin perforar la piel del animal. Además, se plantea el uso de capotes y muletas con sensores electrónicos que permitirán evaluar el desempeño del torero sin necesidad de lastimar al toro. La corrida finalizará sin la muerte del animal en la arena, permitiendo que éste sea retirado con vida y trasladado a una reserva o rancho. Ha sido un tema recurrente aquí en Ruta 44, las corridas de toros, pero ahora con esta modalidad que fue puesta en marcha en la Ciudad de México, vale la pena analizarla y debatir en torno a la misma. Por cierto, quiero informarle que este es el programa aniversario de Ruta 44. Estamos cumpliendo 12 años ya al aire aquí en Canal 44. Arrancamos en 2013 y estamos arribando a 12 años aquí al aire. Muchas gracias por su preferencia. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Claudia Castorena, ella es integrante de Guadalajara Animal Safe, una organización protectora de los animales. Claudia, bienvenida. Hola Carlos, mucho gusto y un gusto estar aquí. Raúl Vargas López, aficionado taurino y un gran conocedor de la llamada Fiesta Brava. Raúl, bienvenido. Carlos, un gusto estar aquí y felicidades por el aniversario del programa. Muchas gracias, Raúl. Joel Suárez, abogado, miembro del proyecto Animales y Praxis. Joel, bienvenido. Hola Carlos, un gusto estar aquí, un honor. Muchas gracias por la voz. Gracias, Joel. Y David Hernández, él es ganadero de toros de lidia. David, bienvenido. Gracias, Carlos, y muchas gracias por la invitación y por permitirnos este espacio a nosotros que somos eje principal en este tema. Muy bien, vamos a comenzar. Comienzo contigo, Claudia, tu opinión respecto a esta iniciativa de la Ciudad de México para crear lo que han llamado corridas de toros sin violencia. Sí, creo que, bueno, para empezar, parte de una iniciativa ciudadana que presentaron justamente la Sociedad de la Ciudadanía, firmada por más de 50,000 personas, que en un principio buscaba prohibirlas, ¿no? O sea, tener como muy en claro el contexto de que lo que pedían estas más de 50,000 personas, que al final después del conteo tú sabes que algunas se descartan, otras se quedan, fueron más de 27,000 firmas. Pues bueno, lo que pedían estas 27,000 personas, de las organizaciones estas. Ajá, son más de 50,000 lo firmaron, pero 27,000 fueron pues ya después pasadas por el filtro. Estas personas lo que pedían era la prohibición de las corridas de toros y firmaron como tal la iniciativa. ¿Qué pasa? Que cuando llega ya al Congreso, la presidenta Clara Brugada, pues dice que, bueno, por un lado tenemos a los que dicen que se están generando empleos o que es una fuente principal, según lo que dicen, de economía, y por otro lado tenemos a esta ciudadanía que me está exigiendo prohibirlas, y lo que hizo fue pues dar una propuesta intermedia que viene siendo estas corridas, se le puede llamar también sin sangre o sin muerte, porque el término violencia quizás puede seguir existiendo en lo que cuando un toro es encerrado, cuando pasa por todas las cosas que tiene que pasar, puede seguir siendo violencia. Entonces, el término correcto podría ser corridas sin sangre ni muerte. Y pues bueno, digo, es un paso interesante en materia de bienestar animal porque por primera vez se está considerando al toro en decisiones políticas o jurídicas o de leyes. Sí. Y anteriormente no había pasado. Entonces es un avance importantísimo en ese aspecto. En eso seguiremos profundizando, por supuesto, sobre el tema. Ahora, Raúl, ¿cuál es tu opinión de entrada a este tipo que le han llamado corridas de toros sin violencia? No, pues es una ocurrencia, Carlos, sin lugar a dudas. Una ocurrencia, y como ocurrencia su destino es el fracaso. Yo me hago una pregunta: ¿quién va a acudir a una tarde a ver un toro en esas condiciones, con las limitaciones que aquí se han dicho una y otra vez? Y acredito lo de la ocurrencia porque el sentido de la fiesta y quien el actor principal pues es el toro. El toro, y los aficionados vamos cada tarde a ver las condiciones en las que el toro va a acudir esa tarde, y lo que va a descifrar el torero en cuestión. Yo me imagino si va a tener todas esas limitaciones
para que la faena no se materialice como lo venimos haciendo, pues no, eso va a estar cerca, más allá de la ocurrencia. No tiene presente ni tendrá futuro. Yo no sé quién vaya a ir esas tardes a las que se convoque en esas condiciones a una tarde de toros. Los toreros se les conoce como matadores de toros, hay que decirlo así, con todas sus letras. La suerte con la que se culmina una faena, la suerte del silencio, la suerte suprema, como también se le conoce, pues no, esto no. Y luego sin que vaya el caballo, sin que vaya la suerte de varas, pues eso es todavía más absurdo, que es donde se ve la bravura del toro, se aprecia ese público que para algunos de nosotros acude en esas condiciones. Es un parlamento, Carlos, es un parlamento que protesta, dice, y es escuchado con mucha frecuencia por la autoridad en turno. Muy bien, Joel, una primera intervención. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tipo de corridas? Bueno, yo creo que primero que nada, desde mi perspectiva como abogado, debo de entender que pues tenemos una constitución política, ¿no? Hay un artículo 4 que nos ampara a todos los que estamos aquí y también ampara a los animales. Es muy clara sobre el trato a los animales, el bienestar animal. Hay una ley orgánica que se desprende de ahí, que habla inclusive sobre la matanza y tiene solo 4 causales por las que un animal que no sea para consumo humano pueda ser sacrificado. La senilidad, la enfermedad, y hay otras 2, ahorita la verdad no las recuerdo, pero pues no tienen nada que ver con un espectáculo, vaya. Dentro de otros términos, pues también hay que considerar el contenido moral de la ley. Yo creo que violentar un animal de esa forma está mal, y más allá de ese contenido moral de la ley, mi moral como ser humano, o sea, mi razonamiento como ser humano me dice que está mal llevar un animal a ese límite por diversión. ¿Y esto lo ampara la Constitución, en el caso de las corridas de toros? Por supuesto, dice la Constitución, el artículo 4, que el Estado velará por el bienestar animal. Ahora, hay una ley que habla sobre el bienestar animal y el derecho al medio ambiente, y en esa ley, en el marco de esa ley, hay un artículo 19, que dice específicamente que no se le puede dar muerte a animales que no sean de consumo humano, exceptuando estas 4 formas. Sí. Y también hay una norma oficial mexicana, la 033, que habla sobre cómo debe de morir un animal al ser sacrificado. Y habla de velocidad, indoloro y práctico. Muy bien, ahorita regreso contigo porque en todo caso, si eso marca la Constitución desde hace tiempo, quiero suponer, todas las corridas de toros serían ilegales. David Hernández, tu opinión respecto a este tipo de corridas sin violencia. Para no alejarnos tanto del tema que me menciona aquí el abogado, también la Constitución protege la vida, y en la Ciudad de México, donde se presenta esta ley, está permitido el aborto. Protege la libertad de trabajo. Yo, parte de mi trabajo es ser ganadero y tengo un trabajo lícito. Protege el derecho a la salud de todos los individuos, y vivimos en un sistema con una salud, un derecho a la salud pues que no está amparado. Entonces, en cuanto a ese sentido, yo creo que es más un tema de moda, es un tema que les da a varios colectivos para tener adeptos. Nosotros como ganaderos no buscamos adeptos, nos dedicamos a hacer nuestra labor, que es criar toro bravo, que está hecho en su concepción fisiológica y morfológica para embestir, para pelear, es un animal de combate. Entonces, yo creo que esto que preguntabas de las corridas sin violencia en la Ciudad de México es una ocurrencia que confío que en los constituyentes en algún momento volteen a ver la gravedad del asunto ecológico. Realmente nosotros los ganaderos somos unos custodios paralelos al toro bravo de grandes extensiones de tierra, donde no solamente cuidamos y protegemos al toro bravo, sino otras muchas especies que conviven con él. A ver, David, supuestamente este tipo de iniciativa lo que busca es que no maten al toro, pero vamos a suponer que ocurre la corrida, termina y el toro se va al rancho. ¿Qué va a pasar con ese toro? ¿Va a poder ser utilizado de nuevo o lo van a sacrificar? El toro no se puede ir al rancho. El toro supongo que tiene que ser sacrificado de manera inmediata al terminar la corrida. Dudo para empezar que se den ese tipo de corridas.
Yo creo que todos los ganaderos, los 300 y tantos ganaderos que criamos toros bravos en la República Mexicana, no somos capaces de mandar un toro enfundado a una plaza de toros, porque el toro, para empezar, pierde ese esplendor y esa grandeza que es lo que hace ser un animal, un bovino distinto a todos los demás. Dudo que se dé el espectáculo, porque ni yo como ganadero, ni yo creo que mis compañeros ganaderos seríamos capaces de mandar un toro de lidia con fundas en los pitones a una plaza de toros. No se va a llegar a dar una corrida en esas condiciones. Bueno, suponiendo que se diera alguna, ¿qué pasaría con ese toro que no se murió? Los toros se tienen que morir igual que nos morimos nosotros, igual que todos los animales. O sea, no hay más. Se apuntillará dentro de las instalaciones tal vez de la plaza de toros. A mi ganadería o a la ganadería no puede regresar el toro. ¿Apuntillar qué es, perdón? Descabellar al toro, que es matarlo, así es. Como se matan en los rastros. ¿de todas maneras va a morir el toro? No, totalmente. Porque no puede volver a participar en otra corrida. No, el toro aprende, el toro es un animal que aprende, después de ser toreado no puede volverse a torear por segunda vez, entonces no se puede volver a utilizar para otra corrida de toros. Porque es muy peligroso para el torero, supongo. Peligroso para el torero, lastimoso para nosotros como ganadero, pues ver que el toro no muere en las condiciones para el que fue creado. De acuerdo. Bueno, estamos hablando de las corridas de toros sin violencia, una iniciativa que ha puesto en marcha el gobierno de la Ciudad de México. Vamos a regresar con más de este tema. A lo largo de los años, distintas ciudades y países han optado por prohibir las corridas de toros debido a su carácter violento. En Europa, países como el Reino Unido, Dinamarca y Noruega han prohibido completamente este espectáculo. En América Latina, naciones como Argentina, Chile, Uruguay y Brasil también han legislado en contra de la tauromaquia. En España, donde la tradición taurina es más arraigada, regiones como Cataluña y las Islas Canarias han prohibido las corridas de toros. En México, estados como Sonora, Coahuila, Sinaloa y Quintana Roo han decretado su prohibición en años recientes. La Ciudad de México suspendió las corridas en 2022, pero ahora busca reactivarlas con un nuevo modelo sin violencia. ¿Corridas de toros sin violencia? Esa es la pregunta que lanzamos en el programa aquí en Ruta 44. Claudia, esta iniciativa de la Ciudad de México como que ha tenido eco en otros lugares. Aquí mismo en Guadalajara se ha empezado a mencionar que podrían replicarla. Sí, justamente pues es algo valioso que se considere al toro como bien lo mencionaba mi compañero anteriormente, es el actor principal. Entonces, como no considerarlo para tomar decisiones, me parece un tema pues importante, ¿no? Entonces es la primera vez que se toma al actor principal en consideración para tomar una decisión a favor justamente de los toros, y como bien se menciona en esta cápsula, es una tendencia internacional, o sea, irreversible, porque ya se está evolucionando hacia el bienestar, hacia la no violencia, hacia el respeto hacia los demás animales. Entonces, sí creo que no es un tema de moda, es un tema de pues raciocinio también, como lo mencionaba mi compañero Joel, porque más del 70% de los mexicanos no están a favor de las corridas de toros, es más de la mayoría, y el 80% de los mexicanos, según el INEGI, están pues interesados en el bienestar animal. Entonces sí me parece importante que la sociedad esté exigiendo algo, la sociedad está diciendo algo, entonces es importante escucharla y evolucionar hacia ello. Dos de mis invitados dicen que es una ocurrencia. ¿Es una ocurrencia esto? Pues me parece que aquí estamos de acuerdo que a lo mejor no es el ideal en ninguna de ambas partes, pero sí es importante comenzar a considerar al toro en este tipo de decisiones, porque el toro definitivamente no quiere morir, el toro sufre en esta corrida. Existen varios reportes, existe un reporte forense realizado por la POET, me parece, en donde explica claramente que el toro sufre, que el toro experimenta estrés, que justamente no quiere estar ahí. Entonces,
Sí me parece, al escucharles, la verdad, me parece importante saber que no están de acuerdo y que eventualmente esto se va a extinguir, porque como bien se menciona, en Ciudad de México no se han vuelto a hacer las corridas de toros porque no están de acuerdo con estas consideraciones, lo cual también nos demuestra que a lo mejor sí les gusta la sangre, sí les gusta la muerte, sí les gusta ver el sufrimiento en alguien más, no lo sé. Raúl, ¿les gusta ver la sangre y el sufrimiento del animal? Claro que no, Carlos. Hay una expresión que define a las corridas de toros, una que dice, en el toro lo que no es ético no es estético. Y los invito a que se concentren en esa expresión de estético, es decir, ético. En una palabra, si el toro no es toro, lo protesta el público. Hace rato decía yo que el público en los toros es un parlamento, no lo ves en ninguna otra fiesta más que en los toros. Si protesta porque no ve al toro en las condiciones, con el peso, con la edad, con la bravura. Con la bravura, y esa se ve cuando embiste al caballo, cuando embiste a la hora de la suerte de varas, entre otras cosas. Pero yo invito a aquellos que dicen que esto es de temporada, estas ocurrencias, no, esto tiene sus antecedentes cuando en las caricaturas los animales empezaron a hablar. Por ahí alguien le llamó la filosofía de Mickey Mouse, y un conocido del tema, Rivers Beat, así le llamó, y luego vino la generalización. Primero la protección del animal doméstico que comparto totalmente, pero luego pasaron al animal salvaje, y ahí pues deben enterarse los que están aquí presentes que de seguir así las cosas el toro bravo va a desaparecer. A nadie le va a interesar, a los ganaderos, crear un toro cuyo destino va a ser esta ocurrencia que se está animando en la Ciudad de México. A mediano plazo va a desaparecer. La primera corrida que hubo en este país fue en 1522. Hay como 270 ganaderías en el país y es una economía que mueve alrededor de 6,000 billones de pesos y de la que vive muchísima gente. Van a acabar con ella y deben estar enterados de que a mediano plazo el toro bravo va a dejar de existir. ¿Por qué? Y luego también algunos decimos que esta ocurrencia tiene atisbos de hipocresía, porque es una forma de prohibición. Ya lo dijo David, ¿qué ganadero va a mandar un toro en esas condiciones para que sea lidiado de esa manera? Nadie, Carlos. De tal suerte que va a dejar de ser una oportunidad para los ganaderos el criar toro bravo para que vaya en esas condiciones vaya a ser lidiado. Hace un momento le preguntaba a David que si el objetivo de esta iniciativa es que no muera el toro, después de esa corrida, de todas maneras sería sacrificado. Así es. Y lo que aquí no vamos a divertirnos nosotros, a los toros no vamos a divertirnos. Los aficionados vamos a ver aquí esta condición ética del toro, y bajo esta condición, ¿qué carajos hace el torero y el acento personal del uso de la técnica que tiene tarde a tarde? Y yo no veo en la Plaza de Toros que nadie se desborde de risa o esté divertido. No, hombre, lo que se celebra es la efectividad de la suerte suprema. Es decir, la efectividad que sea breve y efectiva. Claro, Joel, uno de los cuestionamientos que se hizo al gobierno de la Ciudad de México fue el haber lanzado esta iniciativa a favor de los toros, pero no haberlo hecho, por ejemplo, con los gallos, que también son animales, y permitió que sigan los palenques. Bueno, eso es un tema, yo creo que se está comenzando a politizar, lamentablemente. Estamos perdiendo de vista ese enfoque ético, ¿no? Desde la ética, pues, o sea, es lo que es, ¿no? La ética eso dice, es lo que es. Y lamentablemente se han perdido de vista ciertos espectáculos. Las corridas de toros pues tienen un contenido violento, las peleas de gallos también. Y la verdad es que desconozco el hecho de por qué no ha permeado en todas estas espectáculos. O sea, el legislador en donde está pintando la línea entre decir este animal sí y este animal no. Entonces, yo creo que ahí hay un error de fondo respecto a que estamos frente a un juicio de moral y no un juicio ético. Ahí ya nos estamos perdiendo en ese vericueto, porque el decir que el gallo sí, pero el toro no,
Es un juicio moral muy propio, porque las peleas de perros, o sea, también están prohibidísimas, y las peleas de gallos, o sea, dependiendo del estado, están prohibidas o no. Entonces, yo siento que ahí también hay un vicio de apreciación del legislador, porque también valdría la pena mirar, ¿no? Cuando tú hablas de la Constitución, quiero suponer que hablas de la Constitución General de la República. ¿Por qué entonces hay estados que prohíben las corridas de toros y hay otros donde sí se permiten? Si la Constitución, como tú lo decías, pues está prohibido. Bueno, recordemos que vivimos en una federación. De acuerdo. Y pues cada entidad, o sea, es libre y soberana. Y pues México, o sea, y la misma Constitución, nos devolvemos a la Constitución, el artículo 2 habla de una nación multicultural, compuesta de naciones. Entonces podemos entender cada entidad federativa como un estado soberano, libre, con sus costumbres, con sus vicios y sus virtudes. Claro. Entonces, pues ahí también compete al legislativo de cada estado, o sea, vigilar estas actividades. Muy bien. David, dice esta iniciativa que lo que buscan al hacer esas modificaciones a las corridas de toros es mantener una cultura del toro. ¿Se mantiene la cultura al hacer estas modificaciones de las corridas? Se vuelve una pantomima. Parte del ritual de una corrida de toros es ese interés entre la vida y la muerte, en la que el toro se juega la vida también, porque si el toro es muy bueno y cumple con ciertas características puede ser indultado, y en la que el torero pone su vida en juego en ese espectáculo. Coincido con Joel en cuanto a este tema de los legisladores, en qué se basan para designar al toro de Lidia, como el ser afectado en un espectáculo violento. ¿Y por qué no entran los cerdos que van al caso a las carnitas? ¿Y por qué no van los toros que se engordan para ir al matadero? Yo no veo a las asociaciones animalistas ni a los del Partido Verde Ecologista manifestándose afuera de las carnicerías. Y hay una carnicería en cada cuadra y en todos los mercados de toda la República Mexicana. Entonces, ¿en qué se basan para decir este animal sí sufre, este no sufre, el puerco sí que lo maten y que lo echen al caso? Y los miles de toros de engorda que se matan todos los días y se sacrifican en el rastro, pues no entran dentro de este tipo de parámetros o de protección, ¿no? Yo creo que están defendiendo un animal que ni conocen. Yo he preguntado a los que se manifiestan afuera de la plaza de toros, que además son groseros. La mayoría de los que acuden a un espectáculo taurino es gente educada. Yo no he visto a ningún taurino manifestarse en contra de los animalistas colgándose hojas de lechuga ni hojas de colas de cebolla porque sean veganos o no sean veganos. Y sin embargo sí van y acuden a las plazas de toros a bañarse de sangre y a clavarse de banderillas ridículos. Yo creo que no defienden en verdad el toro, no lo conocen. No saben cómo se cría, no saben cuánto dura la gestación de una vaca brava, a qué edad está apta para ser tentada, a qué edad está apta para entrar a un empadre, o bajo qué condiciones o características, o cuánto terreno necesita para vivir libremente como vive el toro bravo. A ver, platícanos eso, por ejemplo. ¿Cómo cuidan a un toro bravo? ¿Cuánto espacio le dedican? ¿Cuánto dinero invierten? Aproximadamente se dedican 2 hectáreas por cabeza en cada ganadería. En la de nosotros hay alrededor de 100 y tantos vientres, entonces tienen un espacio totalmente libre. Hay vacas en mi casa con 20 años de edad. Ningún otro bovino tiene una vida tan larga como la de las vacas bravas o los sementales bravos, porque cada año estamos esperando la cría de la vaca, cada año estamos esperando ver si fuimos atinados o no en nuestro padre y en nuestras madres para ver las crías que nos van a dar. Y el toro de Lidia es el único bovino que vive entre 4 y 5 años de manera libre en el campo antes de ser matado. Todos los animales que se matan en el rastro, el puerco dura 8 meses, el toro de engorda a lo mucho dura 9 meses, por eso tienen la carne muy tierna, porque realmente son animales muy jóvenes. La carne del toro de Lidia sí se utiliza y es dura, pero no es dura porque dicen que la adrenalina y que la sangre y que la espada y que las banderillas es dura, porque es un animal realmente viejo. 5 años dura. 5 años. Antes de ir a la plaza. Así es. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema.
Para los defensores de la tauromaquia, las corridas de toros forman parte del patrimonio cultural de México y representan una tradición de siglos. Además, argumentan que la industria taurina genera miles de empleos directos e indirectos en el país, incluyendo ganaderos, toreros, empresarios y comerciantes. Se estima que la tauromaquia aporta anualmente más de 6.900 millones de pesos a la economía nacional. Los taurinos han mostrado opiniones adversas sobre la nueva propuesta de corrida sin violencia, ya que sostienen que, sin la muerte del toro, la esencia del espectáculo se pierde y temen que sea el primer paso para una prohibición total. Corridas de toros sin violencia, ese es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. A ver, Claudia, hay un señalamiento hacia los que defienden los animales que no defienden solamente al toro y no defienden a los otros. No, pues sí les invitaría a que si les interesa también la defensa de los demás animales, busquen, porque sí existen iniciativas que están en defensa constante de todos los animales, pero centrándonos, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? En el trabajo que supuestamente generan, se menciona que 6.900 millones aproximadamente, pero realmente ni siquiera el INEGI ha podido confirmar esos datos. En la Ciudad de México, Pedro Aces en algún momento mencionó que la tauromaquia generaba 30,000 empleos y dijo, lo voy a confirmar, pero al día de hoy no ha habido cierta confirmación, ni ellos mismos pueden confirmar cuántos empleos hay realmente. Aquí, por ejemplo, se mencionaba que había 300 ganaderías en todo el país, entonces pues no me dan los cálculos como de 30,000 o millones de economía que se está moviendo. Y también la realidad es que en los estados en los que ya se prohibió no ha visto ninguna afectación ni económica ni turística, entonces esto nos da pues un parteaguas de decir, ok, o sea, realmente no hay una afectación en la economía y no hay una afectación más allá en la sociedad del lado económico. También se menciona, por ejemplo, que pues le tienen mucho cuidado a los toros de lidia o que tienen como estas preferencias, pero realmente, o sea, yo me pregunto, ¿por qué si nos importa el toro? ¿Por qué si yo digo que lo amo o que realmente estoy muy comprometida con su cuidado, pues ¿por qué no lo cuido en libertad, que viva los años que tenga que vivir? Como bien menciona, aproximadamente 20, 25 años que puede vivir un bovino, y no lo sacrifico a los 5 años, ¿sabes? O sea, ¿por qué lo tengo que sacrificar a los 5 años? ¿O por qué necesito que el toro me dé algo a cambio del cuidado que yo le estoy dando? O sea, el cuidado debería de ser porque quiero hacerlo y porque me apasiona este tema, no porque me esté dando algo a cambio, no porque esté recibiendo algo a cambio o porque, no sé, o sea, sí me parece como absurdo que se diga que el toro es privilegiado, que tiene un cuidado especial, cuando realmente termina pues siendo violentado en la plaza de toros. Raúl, en torno a los toros se menciona que hay toda una cultura, incluso cuestiones artísticas también. No, lo acredita la historia. ¿Por dónde empezaríamos? Georges Bataille, este transgresor que vincula el erotismo con la muerte y que se apoya en la muerte de Manolo Granero, un torero que muere a principios del siglo XX, y ahí inicia el erotismo vinculado a la muerte, ¿no? Seguiríamos con Hemingway o con el premio Nobel el que dijo, no, yo solo soy premio Nobel, pero me hubiera gustado ser torero, José Camilo Cela, o nos vamos a la poesía de García Lorca, que le compone la elegía más importante de habla hispana, se la dedica a Ignacio Sánchez Mejías. Si te mueves a la música, pues el paso doble, el vínculo del flamenco con el toro. Si te vas al cine, si te vas a N composiciones de Agustín Lara, por todos lados las manifestaciones culturales le dicen un día sí y otro también que es una fiesta inspiradora. Lo es en todos los sentidos. Pero por otro lado se habla de prohibir. Yo recuerdo cuando se festejó lo de Barcelona, quedó pendiente que se cancelara esta práctica que se da en las calles. A los pitones en el toro se les pone banderillas de fuego. A los toros en la calle, y corre el toro por la calle rumbo al río, rumbo al mar, según sea la comunidad. En Barcelona. En el interior de las comunidades de Barcelona se le llama esta práctica correbús.
correbús y sigue existiendo, Carlos, pero los medios no lo destacan y ahí está y se hace. ¿Y qué teoría tengo yo? Está muy vinculado a la religión ahí en las comunidades donde esto se practica y no lo han prohibido, de tal suerte que la protección, en este caso, como sucedió en Barcelona, tenía otro discurso. Me llevaría tiempo tratar cuando menos dar mi posición en el tema. Yo creo que este es un tema, pues claro, que yo no dije 300 ganaderías, yo dije 262 ganaderías que existen en este país debidamente, incluso son parte de la sustentabilidad en las regiones donde estas ganaderías existen y que soportan, por ejemplo, solo en Ojuelos, ¿cuántas habrá, David? Creo que en Ojuelos hay como seis o cuatro ganaderías. Y yo le pregunto, ¿no tendrá que ver eso con la economía del municipio? Tal número de ganaderías, si me está escuchando el presidente municipal o la comunidad, prepárense, porque de seguir así las cosas, van a desaparecer esas ganaderías y a ver qué carajos pasa con lo que soporta el funcionamiento de ese municipio de donde hay ese número de ganaderías. No, la cultura y el toro está vinculada de una manera indisoluble. Lo dijo Lorca, la fiesta más culta de España, entre otras acepciones que le dan soporte y sustento a lo que es la fiesta como inspiración de la cultura. Joel, en el caso, por ejemplo, de la iniciativa que estamos analizando de la Ciudad de México, ¿existe alguna fórmula legal para que esto pueda replicarse en el país o tiene que ser a criterio de cada entidad? Tiene que ser a criterio de cada entidad. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Estados libres y soberanos, cada uno con su constitución política propia. Lo que sí creo, pues, es que esta soberanía estatal, pues, emana de la Constitución también. Entonces, pues, como ciudadanos también nos toca, pues, tocar la puerta, cuestionarnos, o sea, y cada quien a su criterio, y cada criterio es respetable, sea docto o no. Ahorita que aquí el compañero apelaba a las personas educadas que asisten a las corridas de toros, ¿verdad? O sea, vamos a apelar a la moral de cada quien. Ahora, esta iniciativa que se puso en práctica en la Ciudad de México, ¿jurídicamente es recurrible? Es decir, ¿se pueden amparar o ya no? Los afectados. Eso es muy interesante que lo preguntes, porque ya hay sentencias de la Corte en las que dice que la cultura no está siendo violentada de ninguna manera y que no está siendo superado el derecho a la cultura sobre el derecho a la vida y al bienestar. Entonces, estas sentencias son sentencias firmes que han generado jurisprudencia. Entonces, pues, la respuesta es... Ya no se puede hacer nada. Pues, en lo material no. Jurídicamente sí, pero yo creo que ya en lo material ya difícilmente no. Ahora, David, dice Claudia que la intención de las organizaciones era prohibir las corridas de toros definitivamente. Esta iniciativa de toros con banderillas que no pican, etcétera, pues prácticamente es prohibirlas. Una vacilada. Pues tal vez sea una prohibición disfrazada que hoy se presentó un recurso jurídico que fue aceptado por un tribunal y bueno, esperemos que se gane la batalla en los tribunales, que ya pase a ser un tema poco político, más jurídico y bueno, que también se voltee a ver a nosotros que somos actores principales dentro de este tema. Ahora, el toro de lidia, su naturaleza es para participar en las corridas de toros. Únicamente para eso. Si no hay corridas de toros en México, ¿desaparecerá ese toro? Así es, no tendrá caso seguirlo criando por 5 años, cuando su destino o su función principal, bueno, pues son las corridas de toros. Tenemos más de 500 años seleccionando en México. El primer ganado bravo que llega a México llega de la mano de Juan Gutiérrez de Altamirano, primo de Hernán Cortés, que trae el ganado bravo de España a México con la intención de celebrar las primeras corridas de toros para las festividades propias de lo que ellos empezaban a transculturalizar aquí a México. Ahora, dice Claudia que los toros de lidia deberían de simplemente vivir y ser cuidados durante 20 años. Pues es la manera en la que ella a lo mejor quisiera verlos.
Yo que sí los crío de verdad, yo que no los veo en la pantalla ni en las fotografías, pues te digo que son criados para lo que son y no tendría otro propósito. También ponían en duda que sean un generador de economía. Este mes de abril está por cumplir 200 años la Feria Nacional de San Marcos, la Feria de Ferias, que tarde a tarde se llena la Plaza de Toros, que creo que le caben 15,000 personas, hagan cuentas por 20 corridas que se dan, pues lo que generan entre el que vende cacahuates, el que vende sombreros, el que vende cervezas, los boleteros, los taquilleros, los que hacen el aseo de la plaza, los ganaderos que llevan sus toros, los honorarios de los toreros, de las cuadrillas, hasta las imprentas que hacen los carteles que están en las calles, las revistas, los atuendos, los que escriben de toros, los que tienen un programa de televisión, los que tienen un programa de radio, al igual que las peleas de gallos, que el principal atractivo de la Feria de Aguascalientes y con la que nació la Feria de Aguascalientes fue con la pelea de gallos. De ahí la famosa canción. Claro, y toda esta industria se vendría abajo. Se vendría abajo. Ponen en duda que el toro genere. El toro genera y genera mucho. En mi rancho compramos alimento. En mi rancho compramos implementos para maquinaria y tractores. En mi rancho se consume electricidad. En mi rancho trabajan de planta 10 personas. Se compra alambre, se compran postes, se compran láminas, se compran tejas, se compra infinidad de productos. El rancho es un barril sin fondo. El rancho es un barril sin fondo al que hay que estarle metiendo dinero y cada peso que se gasta es un peso que va girando y va dando vuelta, que llega hasta sabe dónde. Entonces sí somos creadores de economía. Ahora, hay varios estados que han prohibido las corridas de toros, sin embargo, ¿existe todavía en México mucha tradición por los toros? Total. O sea, es más la tradición que... Hablaban de 27,000 firmas con la que se aprobó en la Asamblea Legislativa del DF esta vacilada de ley. Bueno, entre la corrida de aniversario entraron 45,000 almas a la Plaza de Toros que gritaron a un solo grito, libertad. Entonces, todavía hay tradición y hay mucha. ¿Y aquí en Guadalajara? Totalmente. Todavía se añora la Plaza del Progreso, pero tenemos la Plaza de Toros Nuevo Progreso, tenemos una plaza que es Patrimonio Cultural Inmaterial, que es la Plaza del Centenario de Tlaquepaque. Tenemos plazas en todos los municipios prácticamente del estado de Jalisco. Entonces tenemos una cultura taurina que va de la mano de los carnavales, por ejemplo, en toda la zona sur, donde generan economía, porque al llamado de los toros hay desde banda hasta puestos de comida. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. La iniciativa de corridas sin violencia aprobada en la Ciudad de México podría ser replicada en otras ciudades del país. Guadalajara, considerada una de las capitales taurinas de México, ha mostrado interés en el modelo como una posible alternativa para evitar la prohibición total de la tauromaquia. Otras plazas importantes como Aguascalientes y Tlaxcala también analizan sumarse al cambio. Sin embargo, el debate sigue abierto entre quienes consideran que esta medida acaba con la tradición y aquellos que creen que es solo un intento por prolongar un espectáculo que debería desaparecer por completo. ¿Corrida de toros sin violencia? Esa es la pregunta que lanzamos aquí en el programa en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final, como siempre vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Claudia. Sí, pues bueno, como sociedad darnos cuenta de hacia dónde estamos avanzando. Como mencionaba anteriormente, ya la mayoría de la sociedad, 70-80%, estamos involucrados en temas de bienestar animal, nos importa lo que le suceda a los animales y también invitarles a que al público en casa que vea lo que hay detrás de una corrida de toros, porque un torero no es la primera vez que se enfrenta a un animal, ya ha practicado anteriores veces con animales más pequeños o más bebés para aprender a matar. Entonces, todo esto que está dentro de esta pues industria o este negocio, es importante saberlo antes de apoyarlo, porque sí está ahí muy
muy de dudosa ética, se podría decir, y pues también mencionar que la prohibición es algo que inevitablemente va a suceder en algún punto. Si lo ven, esta nueva forma de realizar las corridas con una prohibición, pues bueno, estamos llegando antes de lo que pensábamos, pero sí pues cuestionar, ¿no?, lo que hay detrás de lo que estamos apoyando, lo que hay detrás de la tauromaquia. La tauromaquia se ha comprobado que no es el ingreso principal de las personas que sacan dinero de esto. Entonces, como bien lo mencionaba anteriormente, en los estados en los que ya se prohibió no ha tenido ninguna afectación económica, entonces por ese lado estamos bien, estamos tranquilos en ese aspecto. Y pues por el lado, considerando justo al toro, ¿qué es lo mejor para el toro, no? A ver, nada más una pregunta. Dijiste tú que el torero practica. Sí. ¿Quieres decir tú que el torero está en ventaja sobre el toro que no ha practicado? Sí, justamente está mega en ventaja y es un abuso total lo que sucede en una corrida de toros, porque como bien lo mencionaba el ganadero David, sí, un toro no practica antes porque el toro aprende. El toro no puede ser corrido 2 veces, o no sé cómo se le llamen, porque el toro sabe a lo que va, y el torero practica muchas veces antes de pararse en una plaza de toros y mata muchos animales antes que un toro. Muy bien. Raúl, tus conclusiones. Hay una anécdota de cuando muere Alberto Valderas. Desde luego los animalistas no la conocen, pero muere por hacerle un quite a Carnicerito de México. Carnicerito era de acá, de Tepatitlán, ¿verdad, David? Sí, de Tepa. Era de Tepa. José González Carnicerito. Se distrae, está brindando el toro, y el toro se le arranca y lo iba a matar. Y Alberto Valderas le hace un quite y pierde la vida. Alberto Valderas por hacerle un quite a Carnicerito. Cito la anécdota porque pareciera no darse cuenta o no quieren darse cuenta de la serie digamos, de episodios que tiene la fiesta, que son verdaderamente, la pintan tal cual es. Por ejemplo, aquí quien está apoyando esta forma de prohibicionismo está insinuando, no lo ha pronunciado, pero el proteccionismo. Pues entérense, el animal va a desaparecer. De seguir así, el toro bravo como lo conocemos va a terminar desapareciendo. La pregunta que yo me hago, ¿eso es protegerlo? ¿Eso es protegerlo? Por otro lado, yo les he preguntado N veces, ¿sabes qué es la serotonina? ¿Sabes qué influye como umbral para proteger del dolor bajo el estrés al toro? No, la secreción tan importante que tiene de esta hormona que produce la glándula suprarrenal. Y bueno, pues eso tiene que ver con los efectos que tiene cuando el toro es lidiado. Por otro lado, los argumentos de los animalistas son de todo tipo. Mira, Carlos, yo promoví una iniciativa cuando fui legislador para proteger la fiesta de los toros y mira, usaron estos argumentos. Mira, estos argumentos salieron a la calle y me dedicaron estas mantas, estas lonas, desde luego con todo respeto, no he escuchado yo aquí ningún señalamiento de este tipo, pero ahí están. Es decir, y así son, tocan el extremo los animalistas de una manera, y así fui calificado yo cuando promoví esta iniciativa con lonas de esta naturaleza, acusándome con estos adjetivos de que yo tenía esta condición. A mí parece que esta actitud de muchos que argumentan el proteccionismo del toro bajo este tipo de ocurrencias, bueno, pues está bien, a lo mejor van a terminar prosperando, pero el animal, como lo conocemos, como toro bravo, va a dejar de existir, junto con todas las ganaderías ahí donde se está criando, que son 265 para el caso de nuestro país y poco más de 30 en nuestro estado, y en la zona norte 6 o 8, particularmente en Ojuelos. Muy bien. Joel, por favor, tus conclusiones. Mis conclusiones, bueno, primero que nada, pues gracias por el espacio. He escuchado aquí una serie de juicios generalizando los animalistas. Me parece ingenuo de entrada generalizarnos. Están abogando por una suerte de derecho natural en el que el animal nos pertenece porque nosotros razonamos. Entonces, partiendo desde esa postura de derecho natural, pues ahí está la selección de las especies, ¿no? O sea, los que son funcionales en un ecosistema se quedan y los que no.
Entonces, o sea, tomando este argumento desde una vista meramente naturalista. Ahora, por otro lado, apostándole a mi raciocinio, yo no necesito que una ley me diga qué está bien y qué está mal. Y, insisto, me parece mal tener un animal estando picándolo hasta la muerte. Entonces, creo que es un gran avance, no es un avance menor. El hecho de dejar de violentar tanto al animal, igual se va a seguir sometiendo a estrés y lamentablemente va a morir aún después de esto. Pero pese a no ser prohibicionista, esta nueva ley espero que permee y que poco a poco se vaya dando la extinción de estos animales cuyo su único uso es la muerte. ¿Tú estás a favor entonces que se extingan los toros de lidia? Sí. Muy bien. David, tus conclusiones. Pues yo simplemente creo que México es un país pluricultural. A mí no me gusta el boxeo porque yo ahí sí veo una violencia mayor entre dos personas con raciocinio que se sacan la sangre y que se noquean y que de manera voluntaria se están golpeando, pero no porque no me gusta le digo a los demás que promuevan una ley que lo prohíba. Simplemente no voy. Entonces, invito igual que al que no le gusten los toros, pues que también respete a los que sí nos gustan. Y si no les gusta, pues que no vayan. Pero justo ahí las dos personas están porque quieren y el toro nadie le pregunta. A ver, David, ¿algo más? Pues simplemente, si no les gustan, que no vayan. Es muy sencilla la cosa. Creo y coincido con el doctor Vargas que el toro es eje fundamental de la cultura, no solamente en la pintura, en la poesía, en la escultura, en la literatura y en otras muchas manifestaciones. Y dudo que se extinga la fiesta brava en México. Yo creo que los ganaderos vamos a pelear como toros bravos hasta el último momento y hasta la muerte, porque siga existiendo la fiesta brava en México, porque las ganaderías se sigan manteniendo y porque nuestro toro siga viviendo para lo que fue creado. Las corridas de toros sin violencia se llama la iniciativa que impulsaron en la Ciudad de México, aunque Claudia aclaraba que debía ser corridas sin sangre y sin muerte. David, nada más un detalle. Tú mencionabas que el toro, cuando va a una corrida, puede salvar la vida. Claro. Es decir, igual que esta iniciativa que busca que no muera, puede ocurrir. Sí, ¿Cuándo claro. ocurre? Ocurre cuando el toro reúne ciertas características y cualidades de bravura, de comportamiento y de temperamento que los ganaderos buscamos para continuar. El toro bravo tiene alrededor de tiene más de 500 años de selección en el que nosotros buscamos ciertas características de comportamiento. Buscamos fijeza, prontitud, clase, emotividad, embestida, ritmo, muchas características en su embestida. Entonces, cuando un toro reúne esas cualidades, genéticamente las transmite. Entonces, ese toro transmite ese tipo de comportamiento a su descendencia, entonces regresa al campo lleno de gloria, cubierto de gloria. Hay nombres de toros famosos en todas las plazas del mundo, de toros que lo han logrado. Carlos. Se le perdona la vida, vuelve al campo, se cura, se atiende y vive como rey hasta que muere de manera natural. ¿Quién lo indulta? El público, que decía aquí el doctor Raúl Vargas, que es un parlamento, el público exige que por la bravura y el comportamiento del animal se le perdone la vida. Hay una autoridad, un juez de plaza, que saca un pañuelo verde, el toro se indulta, se atiende, se cura y se regresa al campo. Entonces no es el juez, es el público el que pide que se indulte un toro. Y nada más, última pregunta que te iba a hacer, Raúl. Hace un momento hablabas tú de la serotonina. Me decía Claudia que el toro se estresa y sufre, ¿es cierto? ¿Y por qué no habría de estresarse? Es decir, si corre, si entra al ruedo, pero lo que no saben o no quieren saber, o lo saben y se voltean para otro lado, los animalistas, es lo que secreta el toro bajo estrés. Es estas glándulas, son estas hormonas, especialmente la serotonina bajo estrés, que eleva el umbral al dolor. Eleva el umbral al dolor, y hay decenas de estudios que acreditan esto. A propósito del toro bravo, Enzo Lamborghini le puso murciélago a su carro famoso, murciélago, en honor a un toro que fue indultado, un toro bravo. Es una anécdota que puede parecerles trivial, pero ahí está celebrando la vida, la vida de un toro.
Muy bien. David, muchas gracias. Al contrario, Carlos. Joel, muchas gracias. Raúl, muchas gracias. Gracias, Carlos. Claudia, Gracias. muchas Gracias. gracias. Bueno, y sobre todo gracias a usted por acompañarnos en este programa y sobre todo por 12 años al aire de Ruta 44. Vamos por otros 12 años más si usted nos acompaña. Hasta la próxima.